Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 2 de Samuel, capítulo 3. Abner pacta con David en Hebrón. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento solicitamos que tu Santo Espíritu sea quien nos asista como maestro y guía al abrir la palabra y poder estudiar el mensaje que tienes para nosotros hoy. Danos la sabiduría celestial para aplicar las lecciones aprendidas a nuestras propias necesidades espirituales. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La historia que rodea el reinado de David no era un cambio fácil y no fue una vida llena solo de tranquilidad. Cuando fue ungido para que fuera rey de Israel, su vida se transformó de ser un pastor de ovejas a llegar a convertirse en el hombre que llevaría los intereses de Israel adelante. Entre el ungimiento de parte de Samuel y la coronación en Judá pasó bastante tiempo. Y ahora que es coronado rey, la nación se divide. Él es reconocido solo rey en Judá, su tribu, pero Is-Boset, que era hijo de Saúl, fue coronado rey en Mahanaim. Sin embargo, David aprendió a confiar en Dios y esperó en él. Y ese es el tema que vamos a considerar hoy. Comencemos nuestro estudio con el versículo 1. Hubo una gran guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. En el capítulo anterior vimos cómo Abner, quien fuera general del ejército de Saúl, estuvo detrás de colocar a Is-Boset, rey de Israel, y no quiso reconocer a David como rey. El mismo Abner comenzó los hostigamientos contra el reino de David, y en la batalla que Abner solicitó, fue el que él solicitó la pelea, pero también pidió que cesara la lucha, la cual Joab, quien comandaba las fuerzas de David, aceptó. Sin embargo, hubo una larga hostilidad entre la casa de Saúl y la de David. Is-Boset gobernó solo 2 años, y David fue coronado rey de todo Israel 5 años después. De todo este tiempo, David adoptó en gran medida una actitud pasiva. En vez de tomar la ofensiva contra Israel, esperó el resultado de los acontecimientos, confiando en que pronto se cumplirían las promesas que Dios le había hecho en cuanto al reino. Is-Boset, por su parte, era un hombre débil y la gente comenzó a anhelar un gobernante más firme. David era de carácter firme y valiente, y su audacia y valor le habían ganado el corazón del pueblo. A medida que transcurrían los años, resultaba cada vez más evidente que él era el hombre a quien el Señor había constituido para ser el rey de Israel. Sigamos nuestro estudio con los versículos 2 al 5. Aquí hay un paréntesis interesante. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. Su segundo fue Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, hijo de Egla, mujer de David. Esto le nacieron a David en Hebrón. Una de las cosas que debemos considerar en la historia de David es la práctica de la poligamia. Y esta es una de las prácticas que nunca estuvo en el plan de Dios para su pueblo, ni para nadie. Pero lo permitió debido a la presión o al momento cultural en el que estaban viviendo. Y saben, esta no fue una buena decisión. En la casa de David surgieron luchas, contiendas, discordias, celos y amarguras que produjeron malos efectos sobre la población del reino. 3 de los hijos de David, que nacieron en Hebrón, le provocaron muchos disgustos y dolores a él, a su familia y a la nación. El hijo mayor de David fue Amón, del que más adelante estudiaremos de su impío actuar. Absalón, el hijo que quiso matar a su padre y hacerse rey. Adonías, que deseó también el trono de su padre.
No se sabe mucho de los otros hijos, pero esta relación de David con sus hijos trajo más problemas que bendición. Cada vez que tratamos de alterar los planes, la obra maestra que Dios ha dejado, siempre habrán consecuencias negativas. La siguiente sección de este libro son los versículos 6 al 21 y nos muestra cómo Abner hace un pacto con David. Lo primero que vamos a notar es la división que ocurre entre Isboset y Abner. Leamos los versículos 6 al 11. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se fortalecía cada vez más en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Aja, Isboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y le dijo: ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Hasta hoy he tenido misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y ahora tú me acusas de haber pecado contra esta mujer. Traiga Dios sobre Abner el peor de los castigos, si no hago como Jehová ha jurado a David, que trasladará el reino de la casa de Saúl y que confirmará el trono de David sobre Israel, sobre Judá y desde Dan hasta Beerseba. Isboset no fue capaz de responder una palabra a Abner porque le temía. Como lo habíamos mencionado en nuestro estudio anterior, Isboset era un rey débil que solo debía a Abner la posibilidad de ser rey. No era un buen gobernante, no tenía iniciativas, pero Abner era un hombre ambicioso. Resulta que en aquellos días en los países orientales se consideraba que el harén de un rey se convertía en propiedad de su sucesor. Por lo tanto, tomar a una mujer que había pertenecido al rey anterior se consideraba como pretender el trono. Isboset pudo interpretar este acto de Abner como una traición, debido a que se entendía que estaba tomando a una mujer que había sido del harén de su padre y que de esta manera se estaba como tomando atribuciones que no le correspondían. Ahora, hay algo cierto, y es que Abner, aunque cometió este tremendo error, nunca pretendió el trono de Saúl. Abner se disgustó mucho por el reclamo que le estaba haciendo Isboset. A lo mejor este hombre débil usó términos no muy respetuosos. Quizás lo que ocurrió en este momento es que esa fue la gota que rebosó la copa. Abner ya veía que no era buena idea mantener la casa de Saúl. Isboset era un débil rey y más bien su figura como comandante era la que iba creciendo y él nunca había pretendido tomar el lugar de Saúl. Así que su reacción fue ponerle fin al corto reinado de Isboset e inmediatamente le dice que va a reconocer a David como rey. Había luchado en vano por mantener la casa de Saúl al frente, pero no fue buena idea. Toda la casa de Saúl y él como general sabían que David había sido elegido por Dios para que llegara a ser el rey de Israel. Así que Abner simplemente va a reconocer lo que Dios había hecho y a David como rey. Isboset por su parte no hizo nada, ni le refutó debido a que le tenía temor a Abner. Era rey porque Abner lo sostenía. Si perdía el apoyo de Abner, lo perdía todo. Inmediatamente Abner mandó mensajeros a David para hacer un pacto con él. Leamos los versículos 12 y 13. Entonces envió a Abner mensajeros a David para que de su parte le dijeran: ¿de quién es la tierra? Y también: haz pacto conmigo y mi mano estará contigo para que vuelva a ti todo Israel. David respondió: bien haré pacto contigo, pero una cosa te pido: no te presentes ante mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Aquí debemos considerar varias cosas. Número 1, Abner está rompiendo su relación con Isboset. No iba a seguir sosteniéndolo como rey. Número 2, Abner, al enviar mensajeros, pregunta: ¿de quién es la tierra? Abner reconocía que él estaba en condiciones de negociar con David. Realizaría la transferencia de la tierra con una condición: que David hiciera una alianza con él en la que le diera la firme seguridad de que lo trataría con la debida consideración. En tercer lugar, esto demuestra que Isboset solo jugaba un papel secundario.
el verdadero gobernante era Abner. Número 4. En esa propuesta se reveló con claridad el estrecho, altivo y egoísta espíritu de Abner. Se pondría de parte de David, pero solo con una condición, y que quería estar seguro de que este precio sería pagado. En quinto lugar, David aceptó la propuesta de Abner y sus condiciones. Pero David también tiene una condición, que le devuelvan a Mical como esposa, porque era lo justo. Había pagado una dote por ella, le pertenecía. Pero además de que era justa la demanda de David, estaba el factor político del efecto que tendría sobre los partidarios de Saúl que una hija de él fuera ahora la reina al lado de David en Judá. Esto demostraría que David no albergaba ningún mal sentimiento contra la casa de Saúl y se acercaría más el derecho de David al reino por ser el yerno del rey anterior. El reclamo de David ahora se pasa a Isboset. Miremos los versículos 14 al 16. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme a Mical, mi mujer, la cual desposé por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset mandó a quitársela a su marido Paltiel, hijo de Lais. Su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Pero Abner le dijo: Anda, vuélvete. Y él se volvió. Es interesante que las negociaciones ahora se trasladen a Isboset. Quizás el trato hecho con Abner no era público y por lo tanto le correspondía a Isboset hacer lo que David le pide o negarse. Lo cierto es que David había matado a los filisteos, que fue la dote que le pidió Saúl por Mical. 100 prepucios, David trajo 200 prepucios. La debilidad de Isboset se ve en el hecho de que trata de arreglar el asunto. Esto hace que de alguna manera se reconozca que se le había hecho injusticia a David y que además de cierto modo reconocería que sus días estaban contados. El otro aspecto es que Isboset delega a Abner el cumplimiento de ese pedido de David. Ahora la imagen de Paltiel llorando detrás de Mical, además de ser una escena particular y conmovedora, pero también debemos recordar que él cometió el error de tomar por mujer a Mical cuando ella era esposa de otro hombre. Abner le dice que es mejor que se devuelva y así lo hace. Abner comienza su trabajo de unir a las otras tribus para reconocer a David como rey. Versículos 17 al 21. Entonces habló Abner con los ancianos de Israel y les dijo: Ya hace tiempo que procurabas que David fuera vuestro rey. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha dicho a David: Por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de manos de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y luego fue a Hebrón a decirle a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Abner, acompañado de 20 hombres, llegó donde estaba David en Hebrón, y David le ofreció un banquete a Abner y a los que con él habían venido. Abner dijo a David: Me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey. Harán un pacto contigo y reinarás como lo desea tu corazón. Luego David despidió a Abner, que se fue en paz. Abner va a cumplir parte del convenio. Entonces comienza a reunirse con los altos magistrados de las tribus para explicarles que aunque él se había opuesto a reconocer a David como rey, lo cierto es que Jehová lo había apartado para esa tarea y que debía aceptar la dirección divina, y por eso él había cambiado su opinión sobre David. Después fue a la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl. Allí las negociaciones debieron realizarse con más delicadeza y cuidado para lograr que esta tribu se uniera y reconociera a David como rey. Abner cumplió fielmente su palabra. Entonces se organiza un banquete para oficializar ese pacto, a lo que Abner responde con una buena intención de reunir a todo Israel para que reconocieran a David como rey, el rey que Dios había escogido. Sin embargo, las cosas no iban a salir tan bien como se esperaba, y Dios así lo permitió. Por lo siguiente, leamos el comentario de la señora Elena de White, que ella afirma:
Abner había sido sincero en sus ofrecimientos a David, pero sus móviles eran viles y egoístas. Se había opuesto obstinadamente al rey que Dios había designado, con la esperanza de obtener mucho honor para sí. El resentimiento, el orgullo herido y la ira fueron los motivos que indujeron a abandonar la causa que por tanto tiempo había servido, y al pasarse a las filas de David, esperaba recibir el puesto de más honor en su servicio. Si hubiera tenido éxito en su propósito, sus talentos y su ambición, su gran influencia y su falta de piedad, habrían hecho peligrar el trono de David, así como la paz y prosperidad de la nación. Libro Patriarcas y Profetas, página 758. Los planes de Abner, que cuando sale de la casa de David sale en paz y viene con planes muy concretos, ahora estos planes se ven frustrados porque hay heridas viejas que ahora van a tomar venganza. Y es la última sección de este capítulo que va del versículo 22 hasta el 39. Joab no había participado de estas negociaciones y al darse cuenta se ofende con David. Leamos los versículos 22 al 25. Llegaron entonces del campo los siervos de David y Joab y traían consigo un gran botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Apenas llegó Joab con todo el ejército que lo acompañaba, le avisaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había venido ante el rey y que se había marchado en paz, luego de haberlo despedido. Entonces Joab se presentó al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que tú haces. Por alguna razón, David había enviado a Joab a pelear quizás contra los amalecitas o los filisteos y regresaba muy alegre por las victorias logradas y un gran botín. En ese momento su alegría se torna en rabia al saber que el rey había recibido a Abner y que habían hecho un pacto entre ellos. Las heridas se abrieron. Joab tenía una cuenta pendiente con Abner que debía cobrar, y lo que hizo fue acusar a David de permitir que ese hombre malvado hubiera entrado a Hebrón y no se lo hubiera detenido. Le dijo a David que ese hombre solo venía a recopilar información para después atacar. No se registra en ninguna parte alguna respuesta de David en ese momento, pero Joab estaba airado y no estaba conforme con todo lo que había acontecido. Joab entonces idea un plan para dar muerte a Abner, y esta acción pone en aprietos a David. Leamos los versículos 26 al 30. Joab salió de la presencia de David y envió mensajeros en busca de Abner, los cuales le hicieron volver hasta el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a un lado de la puerta, como para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de su hermano Asael, lo hirió a la altura de la quinta costilla y lo mató. Después, cuando David lo supo, dijo: Yo y mi reino somos inocentes delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con bastón, ni quien muera a espada, ni quien padezca hambre. Así pues, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Joab salió de la presencia de David muy disgustado, pero David confió que Joab no iba a hacer nada. Pensó que cualquier movimiento que haría le consultaría y de esta manera se evitaría un problema mayor. Pero no fue así. Joab, sin que lo supiera David, mandó mensajeros a Abner para un encuentro. Los dos generales se encontrarían quizás. Pensaría Abner que para ultimar algunos detalles sobre la entrega del poder al rey David. Entonces Joab, tratando de consultar con Abner, lo llevó aparte y lo mató a sangre fría en la entrada de Hebrón como un acto de venganza, porque Abner había matado a Asael, quien era su hermano. Sin embargo, hay elementos en este acto que debemos tener en cuenta. Número 1, Asael fue muerto en el campo de batalla,
Casi que Abner lo hizo en legítima defensa después de pedirle a Asael que se alejara, pero no hizo caso y recibió un golpe mortal. En segundo lugar, Joab demuestra su carácter vengativo y falto de prudencia. Matar a Abner en medio de unas negociaciones de paz. No le importó a él la cantidad de personas que se sacrificarían o de la posible guerra que se levantaría o una revuelta. No le importó. En tercer lugar, este acto de Joab puso en riesgo la credibilidad de David, con quien Abner había hecho la paz. El haberle matado ponía en tela de juicio a David si realmente debía ser o no el rey de todo Israel. En cuarto lugar, David entonces se pronuncia ante el hecho diciendo que él no tiene nada que ver con esa muerte. Él no dio la orden. Joab actuó bajo su propio criterio y entonces pronuncia una maldición sobre Joab y su hermano y sobre toda su familia debido a ese acto tan vil y cruel. Inmediatamente David trata de corregir este acto para evitar una revuelta mayor entre las tribus. Leamos los versículos 31 al 35. Después dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos, ceñíos de ropas ásperas y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro cuando sepultaron a Abner en Hebrón. Alzando la voz, el rey lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Entonces el rey entonó este lamento por Abner: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies sujetos con grillos. Caíste como los que caen ante malhechores. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David para que comiera antes que acabara el día. Pero David juró diciendo: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si antes que se ponga el sol pruebo yo pan o cualquier otra cosa. David hizo que incluso Joab se vistiera con ropas de luto, y este acto público daba condenación a lo que el mismo Joab había hecho. Y David fue detrás del féretro vestido de sus vestiduras reales y llorando como el principal doliente ante la muerte de Abner. Además lo llevó a enterrar en Hebrón, aunque su lugar de nacimiento era Benjamín. Fue enterrado en Hebrón porque allí estaban enterrados los grandes de Israel, y le estaba dando un reconocimiento y le estaba mostrando lo que representaba para David Abner. Además de eso hizo una endecha y recitó ese poema reconociendo que su muerte no fue justa. Y además de eso, en señal de luto, ayunó. El entierro de Abner en la capital de David contribuyó para convencer a la nación de que éste no albergaba malos sentimientos contra el general asesinado y que había dispuesto honrar su memoria. Tal acción lo que hizo fue ganar la simpatía del pueblo y reconocieron que David nada tuvo que ver con la muerte de Abner. Leamos los versículos 36 al 39. Todo el pueblo lo supo y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y supo aquel día todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido participación en la muerte de Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un grande han caído hoy en Israel? Aunque ungido rey, me siento débil hoy. Pero estos hombres, los hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Jehová le pague al que mal hace conforme a su maldad. David ganó el respeto y la admiración de todos los presentes. La gente le agradaban las acciones de David. El Era de White comenta: el reconocimiento magnánimo por parte de David del valor de quien había sido su enemigo acérrimo le ganó la confianza y la admiración de todo Israel. Libro Patriarcas y Profetas, página 757. Una vez terminadas las honras fúnebres de Abner, David se siente ahora débil, maniatado para castigar ese acto vil. La fuerza e influencia de Joab eran la debilidad de David. Si hubiese podido, David habría castigado inmediatamente a Joab, pero eso no era posible entonces. No se atrevió a ejecutar justicia en el momento para que no se provocara una insurrección general debido al gran poder y popularidad de Joab en el ejército. Las manos de David estaban atadas y francamente confesó su debilidad a su círculo de amigos íntimos. En la misma página y en el mismo libro, Elena de White dice:
En el círculo privado de sus consejeros y asistentes de confianza, el rey habló del crimen y, reconociendo que no le era posible castigar a los asesinos como él deseaba, le dejó a la justicia de Dios. David tomó la decisión nuevamente de esperar en el Señor. No iba a actuar de manera precipitada, no iba a tomar la venganza en sus manos, iba a dejar que Dios se encargara de tomar esa venganza. Apreciados amigos y hermanos, nuestros deseos muy humanos de venganza y demostración de ira puede llevarnos a cometer acciones que costarán toda una vida y no podrán repararse. Por eso el mejor refugio para aliviar nuestras frustraciones es colocarnos en las manos del Dios Todopoderoso. Solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Confiemos en Él y depositemos nuestras cargas en sus manos para que pueda llenar nuestro corazón de paz, gozo y seguridad. Que el Señor te bendiga, te guarde. Es mi oración por ti. Amén.